¿Y si te dijera que en el panteón de los dioses del fútbol, el elegido, el destinado a ser el más grande de todos los tiempos, nunca levantó un balón de oro? No hablamos de un gran jugador, hablamos de un fenómeno. Un artista cuyo lienzo era el césped y cuya magia desafiaba las leyes de la física. El mundo se preparaba para su coronación, para un reinado que parecía inevitable, una era de dominio absoluto escrita en las estrellas. Pero el destino, a veces caprichoso, a veces cruel, tenía otros planes. Su trono quedó vacío, su leyenda, una sinfonía inacabada. Esta es la historia de un genio cuyo reinado fue cancelado antes de empezar, cuyo nombre no está grabado en el metal dorado, sino en el eterno susurro de la pregunta: ¿qué hubiera sido? Hubo un tiempo, no hace tanto, en que el mundo del fútbol contuvo la respiración. De entre la bruma del anonimato surgió una figura casi mítica, un joven cuyo talento no se medía, se sentía. Con cada toque, con cada carrera, escribía un verso de una epopeya que nadie había imaginado. El balón no era una herramienta, era una extensión de su alma, un confidente en una danza que nadie más entendía. Veteranos con cicatrices de 1000 batallas, analistas que habían desmenuzado a leyendas, se quedaban en silencio, buscando palabras que no existían. Susurraban entre ellos, con una mezcla de asombro y reverencia, que aquello desafiaba toda lógica conocida. No era solo un jugador talentoso, era una profecía cumpliéndose en tiempo real. Las viejas glorias, los reyes de antaño, veían en sus ojos no a un rival, sino el reflejo de su propia grandeza, magnificada y destinada a superarlos. El consenso era unánime, un veredicto grabado en la historia antes de ser escrita. El trono tenía un heredero, y su reinado estaba a punto de comenzar. Fue como un relámpago en una noche serena, un estruendo que sacudió los cimientos del deporte. Su ascenso no fue una escalera, fue una erupción volcánica, una tormenta perfecta de talento puro que nadie vio venir. De repente estaba allí, y cada vez que pisaba el césped, el tiempo parecía detenerse. Los goles no eran goles, eran milagros balísticos, pinceladas de un genio que desafiaba las leyes de la física, balones que dibujaban curvas imposibles, que encontraban ángulos que solo existían en su mente. Las jugadas no eran solo avances, eran un ballet hipnótico, una danza en la que los defensores, los mejores del mundo, se convertían en meros espectadores de su propia derrota, estatuas de sal ante un arte indescifrable. El mundo contuvo el aliento, partido a partido. El murmullo se convirtió en clamor y el clamor en una devoción universal. No pidió permiso, no esperó su turno. Se catapultó a la cima del mundo con una velocidad que nos dejó a todos sin palabras, reescribiendo la historia en tiempo real. Porque cada exhibición, cada toque, cada instante de magia era un mensaje claro para el resto de los mortales. Él no estaba jugando nuestro mismo juego, habitaba una dimensión diferente, una donde el fútbol era poesía y él, su único y eterno poeta. Hubo un momento en el tiempo, una sola temporada grabada a fuego en la memoria colectiva. Fue entonces cuando alcanzó su pico absoluto, cuando ascendió a un plano diferente, inalcanzable para el resto de los mortales. Su dominio no era solo total, era una fuerza de la naturaleza, una tiranía deportiva ejercida con la elegancia de un artista. La conversación en las gradas, en los hogares, entre los propios rivales, cambió para siempre. La pregunta ya no era si iba a ganar, sino por cuánta diferencia humillaría los récords. Sus adversarios, leyendas por derecho propio, se convirtieron en meros espectadores, en primera fila de la historia, testigos de una superioridad que rozaba lo divino. Cada actuación era una obra maestra, cada victoria un nuevo verso en su propia epopeya. La gloria eterna, la inmortalidad en el panteón de los elegidos, dejó de ser una conquista para convertirse en un destino manifiesto.
Cada paso que daba no era hacia la victoria, sino una procesión solemne hacia el trono que el tiempo y su propia leyenda le habían reservado. Era el sonido de la gloria, el rugido de 100.000 almas coreando un solo nombre, los flashes de las cámaras pintando su silueta como la de un dios antiguo en el Olimpo del deporte. Parecía invencible, tocado por la gracia, destinado a romper cada récord, a grabar su nombre en la eternidad. Pero entonces, en un instante, todo se rompió. No fue el estruendo de un rival ni el peso de la presión, fue un sonido sordo, antinatural, un chasquido que nadie debería escuchar, seguido de un grito que desgarró el aire, una fatídica lesión, un giro del destino tan cruel que parecía un guión macabro. El tiempo se detuvo, el rugido de la multitud se ahogó, transformándose en un silencio sepulcral, un vacío colectivo donde solo flotaba la incredulidad. Los estadios enmudecieron, no por respeto, sino por puro shock, como si el mundo entero contuviera la respiración. En ese suelo no solo yacía un cuerpo herido, yacía una promesa rota, un futuro robado. La carrera más prometedora de la historia no se desvaneció, no se apagó lentamente, fue arrancada de cuajo, detenida en seco. Y en ese silencio atronador, todos comprendimos que acabábamos de ver cómo una leyenda que debía ser, nunca llegaría a existir. Y entonces comenzó la larga y penosa marcha de regreso. Una lucha desesperada, no contra un rival, sino contra la sombra de sí mismo, contra el silencio que había ocupado el trono de su talento. Aquel fuego sagrado, esa chispa que parecía arrancada de los mismos dioses y que lo había elevado por encima de los mortales, se había extinguido. Lo que quedaba era el recuerdo del calor, la memoria de la luz. Claro que vimos destellos, momentos fugaces, casi espejismos, donde el genio de antaño rugía por un instante. Un pase imposible, una pincelada maestra, una frase que cortaba el aire. Eran relámpagos, en una noche sin luna, que nos recordaban la tormenta que una vez fue. Pero eran solo eso, fantasmas, el eco de una sinfonía que ya nadie podría volver a tocar, la nostalgia de una grandeza que, como un coloso herido, intentaba ponerse en pie una última vez, solo para descubrir que sus cimientos se habían convertido en polvo. Hoy, su legado no se mide en el frío metal de los trofeos, ni en las estadísticas de los libros de historia. Se mide en el eco de una pregunta que resuena a través de las décadas. ¿Qué hubiera sido? Es el fantasma del rey sin corona, una sombra majestuosa que se proyecta sobre cada final, sobre cada gol decisivo, porque él nos mostró la cima, nos hizo creer en lo imposible, solo para que el destino, con una crueldad de guionista, le negara el último acto. Su nombre no se grita en la celebración de una victoria final, se susurra con reverencia en la discusión de lo que pudo ser, cada jugada que se le escapó, cada lesión inoportuna, cada poste que devolvió un balón que merecía ser red, son las cicatrices que dibujan su leyenda. No es una historia de victorias, es una epopeya de la promesa rota, del talento puro enfrentado a la fragilidad de la existencia. Y es por eso que nos fascina, porque en su tragedia encontramos una verdad más profunda. Su nombre no está grabado en la Copa del Mundo, pero vive para siempre en el corazón del fútbol, como el protagonista de la historia más hermosa, trágica e inolvidable jamás contada en un campo de juego. La grandeza es frágil, como una estrella fugaz que ilumina la noche entera en un solo instante, para después desaparecer. Hay historias que no tienen un final, sinfonías que se quedan en silencio justo antes del crescendo. Pensamos en los genios, cuyo tiempo se agotó demasiado pronto, en el atleta que rozó la gloria inmortal antes de que el destino se la arrebatara, en el artista cuyo lienzo más prometedor quedó a medio pintar, un fantasma de lo que pudo ser. Son un eco que paradójicamente resuena más fuerte que muchas obras terminadas, porque en esa ausencia
En ese espacio vacío, nuestra imaginación vuela. Nos preguntamos, ¿qué cimas habrían conquistado? ¿Qué barreras habrían roto? ¿Cómo habría cambiado el mundo si hubieran tenido una página más en su libro? Su legado no está solo en lo que completaron, sino en la promesa que encarnaron. Son un recordatorio eterno de que cada momento cuenta, de que el potencial es un tesoro que debe ser cultivado aquí y ahora. La llama que se apaga antes de tiempo no deja solo oscuridad, sino también el recuerdo imborrable de su luz. Y es por eso que a veces las leyendas más impactantes, las que nos marcan a fuego, son precisamente las que nunca llegaron a completarse. Ahora te pregunto a ti que escuchas este eco, dime en los comentarios, ¿qué otro talento truncado te viene a la mente? ¿Qué nombre susurra la historia como una promesa rota? Comparte esa leyenda con nosotros.